A ver, ¿qué es lo que pasa realmente en nuestro cerebro cuando entra en contacto con una droga? Vamos a dejar de lado los mitos y los juicios de valor para meternos de lleno en la ciencia. Hoy vamos a analizar el hackeo químico que ocurre en nuestro sistema operativo más complejo. Esta frase, de verdad, lo resume casi todo. Nuestro cerebro viene, digamos, de fábrica con un sistema de recompensas. Es como un botón de placer que nos motiva a hacer cosas para sobrevivir. Las drogas no inventaron este sistema para nada. Simplemente encontraron la forma de apretar ese botón de manera artificial y con una intensidad brutal. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede cuando ese botón no lo presiona algo como una meta cumplida o una comida deliciosa, sino un químico que viene de fuera? Bueno, pues vamos a desglosar paso a paso cómo es que nuestro propio sistema de motivación puede ser literalmente secuestrado. Ok, para empezar, tenemos que ponernos de acuerdo en qué estamos hablando. Y aquí, el lenguaje que importa no es el de las leyes, sino el de la biología. Al cerebro, créanme, no le importa si algo se compra en una farmacia, en un bar o en la calle. Solo reacciona a su química. Así de simple. Si una sustancia entra al cuerpo y altera cómo funciona el cerebro, desde una perspectiva biológica, es una droga. Punto. Esta es la base de todo lo que vamos a ver porque nos obliga a mirar las sustancias por lo que hacen, no por la etiqueta que les ponemos. Y claro, bajo esa definición, pues, resulta que la taza de café de la mañana, la copa de vino de la cena y hasta un analgésico recetado, pues, están en la misma categoría que la cocaína. Todas son como llaves químicas que entran en las cerraduras de nuestro cerebro. La gran diferencia está en qué puerta abren y sobre todo con cuánta fuerza. Y este es el punto clave. A la neuroquímica no le interesa la política ni las leyes. Al cerebro le da igual el estatus legal de una molécula. Solo le importa cómo encaja en sus receptores. Su respuesta es súper básica. Esto se siente bien, quiero más. O esto se siente mal, mejor lo evito. Si nos imaginamos el cerebro como un sistema operativo, las drogas serían como scripts, como códigos que lo alteran. Y por lo general, siguen tres guiones principales, tres maneras muy distintas de hackear cómo percibimos el mundo y cómo nos sentimos. El primer guión es el que yo llamo de cámara lenta. Los depresores lo que hacen es reducir la velocidad de todo en el sistema nervioso central. Pensemos que son como un interruptor de luz de esos que giran que le bajan la intensidad a las luces del cerebro. Es casi como poner el cerebro en modo avión. La comunicación entre las neuronas se vuelve más lenta, menos frecuente, y esto es lo que hace que se reduzca la ansiedad, que los músculos se relajen y que en dosis más altas, pues, nos dé sueño. El cerebro, literal, se desconecta de todo el ruido. En este grupo encontramos desde el alcohol, que es súper aceptado socialmente, hasta los opioides. El verdadero riesgo con estas sustancias es la tolerancia. O sea, el cerebro se acostumbra a que estén ahí y con el tiempo necesita cada vez más y más para sentir ese mismo efecto de cámara lenta. Y aquí es donde está el peligro mortal. Si se le baja demasiado el volumen al cerebro, puede que se apaguen funciones vitales. Más de 80,000 muertes por sobredosis de opioides en un solo año, nada más en Estados Unidos, nos deja ver la consecuencia final. El cerebro, literalmente, se olvida de dar la orden de respirar. Ahora, si los depresores son el freno, la siguiente categoría es el acelerador, pero a fondo. Los estimulantes hacen justo lo contrario, llevan al sistema nervioso a su máxima velocidad. Lo que hacen es inundar el cerebro de dopamina, que es el neurotransmisor de la recompensa, de la motivación. Esto provoca una ola de euforia, de energía, que opaca casi cualquier placer natural. Es como una recompensa gigante sin haber hecho el esfuerzo, un atajo químico para llegar a la cima de la montaña. En esta lista están algunas de las sustancias más potentes que existen, y también la más consumida en todo el planeta, la cafeína. El problema con este acelerador es el inevitable bajón que viene después. Cuando pasa el efecto, los niveles de dopamina se desploman y dejan una sensación de vacío que parece que nada en la vida normal puede llenar. Y bueno, el último guión es el más extraño. Aquí ya no se trata de subir o bajar el volumen del cerebro. Se trata de cambiarle de estación de radio a una que transmite desde otro planeta. Los alucinógenos no aceleran ni frenan, alteran la percepción. Estas sustancias funcionan sobre todo en el sistema de la serotonina. Y no es que necesariamente hagan ver cosas que no están ahí, sino que mezclan y reinterpretan los sentidos que ya tenemos. Es un fenómeno que se llama sinestesia, donde de repente los colores se pueden oír y los sonidos se pueden ver. Son, en pocas palabras, hackers de la percepción. Y al disolver esas fronteras de la conciencia, la experiencia puede ser muy profunda, pero también increíblemente desorientadora. Para una mente que ya tiene cierta predisposición a la psicosis, este hackeo puede llegar a desestabilizar el sistema de forma
permanente. Bueno, y para que todo esto no se quede en pura teoría, regresemos a la lista de estimulantes. Vamos a analizar el caso de la droga psicoactiva más popular del mundo, una que seguro muchos conocemos. La pregunta parece sencilla, ¿no? Pero la respuesta choca un poco con cómo vemos las cosas culturalmente. Ahora, si nos apegamos a la definición biológica que ya vimos, la conclusión es inevitable. Pues sí, sin ninguna duda. Es un estimulante del sistema nervioso central, altera la función del cerebro. Entonces, ¿por qué es legal y tan aceptada? La clave no está en el tipo de efecto, sino en la escala de ese efecto. En una sola palabra, la potencia. Miren, tanto la cafeína como la cocaína funcionan de forma parecida. Bloquean los receptores que nos hacen sentir cansancio y liberan dopamina. Pero la magnitud lo es todo. La ola de dopamina que provoca la cocaína es tan masiva que hace que el empujoncito de la cafeína parezca nada. Es la diferencia entre una brisita y un huracán. Y si todavía queda alguna duda de que es una droga, cualquiera que haya intentado dejar el café de golpe seguro reconoce estos síntomas. No es que no se lo imagine, ¿eh? Es un síndrome de abstinencia real, una señal clarísima de que el cuerpo ya desarrolló una dependencia física. Justo esta diferencia de potencia entre la cafeína y la cocaína nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cuál es la fórmula de la adicción? ¿Qué hace que una sustancia pueda secuestrar nuestro cerebro y otra, pues no tanto? La respuesta está en estas tres variables. ¿Qué tan rápido llega al cerebro? ¿Qué tan intenso es el pico de dopamina que causa? ¿Y cuánto tiempo dura ese efecto? Una droga se vuelve más adictiva entre más rápida, más intensa y más corta sea su acción. Esa es la fórmula para la tormenta perfecta. Esta combinación es la receta perfecta para un secuestro cerebral. Un golpe rapidísimo e intenso, seguido de una caída igual de rápida, entrena el cerebro para querer la siguiente dosis de inmediato. No le da tiempo ni de recuperarse, y así se crea un ciclo de recompensa y abstinencia que se acelera de forma muy peligrosa. Entonces, al entender que las drogas son como estos guiones químicos y que la adicción sigue una fórmula bastante predecible, llegamos a la conclusión más importante de todo este análisis de neurodiología. La cosa no va de fuerza de voluntad o de si alguien es bueno o malo. Va de un sistema biológico, el nuestro, que ha sido secuestrado químicamente. Entender que nuestro cerebro tiene esta vulnerabilidad no es una excusa, para nada. Es más bien un mapa. Solo al reconocer que el sistema puede ser hackeado es que podemos empezar a construir mejores protecciones, tanto a nivel personal como social, para cuidar nuestro propio sistema operativo.